Hay una verdad silenciosa que pocos se atreven a aceptar. La mayoría de las personas pasan toda su vida buscando algo que no saben definir. Lo buscan en sus trabajos, en sus relaciones, en sus logros, en su dinero, en sus metas, pero nunca lo encuentran porque están buscando en el mundo externo lo que solo existe dentro de ellos. Esa verdad es la llave maestra del éxito. Napoleon Hill dedicó décadas de su vida a estudiar a los hombres más influyentes y prósperos del mundo, y descubrió que no era la inteligencia, ni la suerte, ni la educación, ni el tiempo, ni los recursos lo que los hacía excepcionales. Era una llave interna que dominaba con precisión, una llave que transforma la manera en que el hombre piensa, siente, actúa y se relaciona con su propósito. Esta llave maestra no se encuentra a través del esfuerzo frenético, sino a través de la comprensión profunda. No se activa con presión, sino con alineación. No se descubre en medio del ruido, sino en los momentos de silencio donde el hombre confronta sus pensamientos y reconoce la fuerza que existe dentro de ellos. Napoleon Hill lo dijo claramente. Hay una llave que abre todas las puertas del éxito y esa llave es la mente dirigida. No la mente confundida, no la mente dispersa, no la mente que responde al caos, sino la mente enfocada en una dirección clara, sostenida por una fe inconmovible. Cuando el hombre comprende esto, algo ocurre dentro de él. Deja de perseguir lo externo y empieza a construir lo interno. Deja de pedir oportunidades y empieza a crearlas. Deja de esperar resultados y empieza a convertirse en el tipo de persona que inevitablemente los atrae. La mente deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en un aliado poderoso. El pensamiento deja de sabotearlo y empieza a impulsarlo. El miedo pierde autoridad y la fe comienza a liderar cada paso que da. Esa es la llave maestra, la capacidad de dirigir la mente con intención, convicción y disciplina hasta que la vida no tenga más opción que responder a esa dirección. Pero esta llave no funciona si la mente está dividida. No funciona si la persona vive pensando en lo que quiere y al mismo tiempo alimenta dudas, temores y contradicciones dentro de sí. La llave no opera cuando hay fugas internas. Hill enseñaba que una mente dividida crea resultados divididos. Una mente inconsistente crea una V. Esta primera parte es fundamental, porque establece el cimiento más profundo. El éxito no se construye hacia afuera, sino hacia adentro. No es algo que se persigue, es algo que se desbloquea. Y la llave que lo desbloquea no viene del mundo, viene del interior del hombre que decide gobernar su mente antes de que su mente gobierne su destino. Cuando ese hombre aparece, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. La ley que activa la llave maestra del éxito. La mayoría de las personas escuchan hablar del éxito como si fuera una recompensa reservada únicamente para los más afortunados, los más talentosos o los más preparados. Pero Napoleon Hill demostró que esto no es cierto. Él descubrió que existe una ley que activa la llave maestra del éxito, una ley tan simple que muchos la pasan por alto, y tan poderosa que todos los grandes hombres que entrevistó la dominaban de manera consciente o inconsciente. Esta ley establece que lo que domina tu mente termina dominando tu realidad. No importa lo que digas desear, importa lo que tu mente sostiene como verdadero. Las personas dicen querer éxito, pero sostienen pensamientos de duda. Dicen querer riqueza, pero sostienen creencias de escasez. Dicen querer libertad, pero sostienen temores que las encadenan. Dicen querer avanzar, pero sostienen hábitos que las detuvieron. Por eso Hill repetía que la mente es la llave, pero la fe es la mano que la gira. Puedes tener la llave en tu interior, pero si no activas la fe que la pone en movimiento, la puerta nunca se abrirá. Esta es la razón por la cual tantos hombres trabajan duro, se esfuerzan y producen resultados mínimos. Tienen la llave, pero no saben usarla. Cuando Hill menciona la fe, no habla de religión. Habla del estado interno en el que el pensamiento, la emoción y la acción se alinean en una sola dirección sin contradicción. Habla de esa certeza silenciosa que se instala en la mente cuando un hombre decide no negociar con sus dudas. Habla de un tipo de pensamiento que no se quiebra cuando la realidad lo contradice, porque sabe que la realidad siempre obedece a la mente dirigida.
La fe de la que Hill habla es una disciplina mental, una actitud constante, una dirección sostenida, una convicción de que no depende de lo externo, sino de la claridad interna. Esa claridad es la verdadera activadora de la llave maestra. Cuando un hombre decide qué quiere, por qué lo quiere y cómo piensa alcanzarlo, crea una vibración que empieza a ordenar sus emociones, sus decisiones y sus comportamientos. Y esta vibración genera un estado interno que atrae oportunidades, personas e ideas que antes parecían invisibles. Hill lo llamó la resonancia del propósito. Cuando tu propósito es fuerte, tus pensamientos dejan de dispersarse. Cuando tus pensamientos dejan de dispersarse, tus decisiones se vuelven certeras. Cuando tus decisiones son certeras, tus resultados cambian inevitablemente. Aquí ocurre algo extraordinario. La llave maestra del éxito no abre la puerta hacia afuera, abre la puerta hacia adentro. Abre una dimensión de tu mente que estaba dormida, una dimensión donde descubres que no estás limitado por tus circunstancias, sino por tu imaginación. No estás limitado por tus recursos, sino por tus creencias. No estás limitado por tu pasado, sino por tu autodefinición. Hill decía que la mente humana, cuando se dirige con un propósito definido y sostenido por la fe, se convierte en una fuerza que nada puede detener. Esa fuerza es exactamente lo que esta llave maestra activa. El problema es que la mayoría de las personas abandonan antes de activar esta fuerza. Se quiebran en la primera contradicción, se rinden en la primera dificultad, dudan cuando la realidad no obedece inmediatamente. Pero la realidad no está diseñada para obedecer tus deseos, sino tu dirección mental. Por eso Hill insistía en el pensamiento sólido. Un pensamiento débil pide, un pensamiento fuerte y ordenado. Un pensamiento débil desea, un pensamiento fuerte crea. La llave maestra solo responde al pensamiento fuerte, dirigido y sostenido en el tiempo. Cuando comprendes este principio, deja de importarte qué tan lejos están tus metas, porque entiendes que cada pensamiento que sostienes, cada decisión que tomas y cada acción que eliges está moldeando silenciosamente tu futuro. Dejas de pelear con lo externo y comienzas a trabajar con lo interno. Dejas de pedir resultados y comienzas a cultivar la causa de esos resultados. Dejas de temer y comienzas a liderar tu mundo interno con una autoridad que antes no creías poseer. Descubre que tu mente no solo tiene poder, es la fuente del poder. Este es el inicio real del dominio personal. Cuando deja de culpar, de justificar, de esperar y de reaccionar, y decide convertirse en el arquitecto consciente de su destino. Esa decisión, esa claridad, esa convicción es la mano que gira la llave maestra del éxito. El objetivo principal definido, la forma en que la llave maestra se convierte en poder real. Napoleon Hill descubrió que todos los hombres que lograron resultados extraordinarios tenían algo en común, un objetivo principal definido. No un deseo vago, no una intención ocasional, no una meta emocionalmente débil, sino un propósito claro, sólido, constante, que dominaba su pensamiento desde que despertaban hasta que caía la noche. Hill observará que cuando un hombre fija un propósito con la intensidad adecuada, algo dentro de él comienza a despertar. Las distracciones pierden fuerza, las dudas pierden autoridad, los temores pierden volumen, y la mente, poco a poco, empieza a alinearse con la visión que ese hombre ha elegido sostener. Ese es el momento en que la llave maestra empieza a generar verdadero poder, porque un propósito definido es como un imán mental, atraer personas, oportunidades, ideas y caminos que antes parecían ocultos. Hill lo decía con claridad absoluta. Un hombre sin un propósito definido es como un barco sin timón. Puede tener un motor poderoso, puede tener combustible, puede tener tripulación, pero sin dirección terminará girando en círculos. Esto es lo que le ocurre a la mayoría. No fracasarán por falta de capacidad, fracasarán por falta de dirección. Cuando un hombre define su propósito con precisión, ocurre algo extraordinario. La mente comienza a rechazar todo lo que no lo acerca a ese propósito. La energía se vuelve selectiva,
El tiempo se vuelve valioso, las conversaciones cambian, las prioridades se ordenan, el enfoque se afila. Ya no vives reaccionando al mundo, vives respondiendo a tu visión. Y cuando vives respondiendo a tu visión, deja de importarte la opinión ajena, porque tu vida ya no está sostenida por la aprobación de otros, sino por la claridad interna que has construido. Este objetivo principal, definido, no funciona si se queda en la mente. Debes trasladarse al corazón, porque la emoción es lo que lo convierte en convicción. Hill observará que los hombres más exitosos no solo pensaban en su propósito, lo sentían. Lo llevaban en el pecho, en la respiración, en la forma de caminar. Lo visualizaban incluso cuando estaban en silencio. Lo afirmaban sin pronunciar ni una palabra. Y cuanto más lo sostenían, más fuerte se volvía su vibración interna. Esa vibración es la que activa la llave maestra, porque convierte el pensamiento en una fuerza magnética. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende: un objetivo principal. Definido no nace del deseo, nace de la decisión. Las personas desean cosas todos los días. Desean dinero, éxito, libertad, oportunidades, pero las decisiones, esas son pocas. Un deseo vive en la superficie. Una decisión vive en lo profundo. Un deseo cambia según las emociones. Una decisión se mantiene firme incluso cuando las emociones cambian. Hill lo explicaba así: cuando el hombre decide con firmeza, el universo se reordena para obedecer esa decisión. Esa frase resume la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados. El objetivo principal definido también elimina una de las mayores causas de sufrimiento humano: la confusión interna. Porque cuando no sabes lo que quieres, cualquier obstáculo parece más grande de lo que es, cualquier fracaso parece definitivo, cualquier opinión externa te manipula, cualquier dificultad te detiene. Pero cuando sabes exactamente cuál es tu propósito, los problemas dejan de intimidarte, no porque sean menores, sino porque tú eres mayor. Sabes hacia dónde vas, y cuando sabes hacia dónde vas, ningún obstáculo puede convencerte de detenerte. Aquí aparece el elemento central de esta parte del guión. El propósito no solo te da dirección, te da identidad. Porque no puedes sostener un propósito grande con una identidad pequeña. No puedes perseguir metas elevadas con pensamientos limitados. No puedes avanzar hacia la riqueza con una mentalidad de miedo. Por eso Hill insistía tanto en que el hombre debía convertirse en la clase de persona capaz de sostener aquello que deseaba crear. No basta con definir el objetivo, debes definir quién eres mientras caminas hacia él, y es en este punto donde la llave maestra se vuelve inevitable, porque cuando la mente tiene un propósito, la fe tiene una dirección. Cuando la fe tiene una dirección, la emoción tiene un contenedor. Cuando la emoción tiene un contenedor, el comportamiento se vuelve consistente, y cuando el comportamiento se vuelve consistente, el resultado se convierte en una consecuencia. El objetivo principal, definido, alinea la mente, despierta la fe, fortalece la identidad, ordena las emociones y dirige la acción. Esa combinación es la fuerza más poderosa que el ser humano puede activar. Es la llave girando en la cerradura de su destino. La autosugestión, el mecanismo secreto que convierte la llave maestra en resultados concretos. Napoleón Hill descubrió que la mente humana no obedece a deseos débiles, ni intenciones superficiales, ni motivaciones momentáneas. La mente obedece a aquello que escucha repetidamente hasta que lo convierte en una verdad emocional. Ese proceso silencioso, casi invisible, es lo que Hill llamó autosugestión, y es la razón por la que la llave maestra del éxito no solo abre la puerta de tu potencial, sino que transforma la manera en que tu subconsciente dirige tu vida. La autosugestión es el mecanismo que vuelve tus pensamientos permanentes, y lo que vuelve permanentes tus pensamientos termina moldeando tus decisiones, tu conducta y tus resultados. Hill afirmaba que cualquier idea, plan o propósito puede ser insertado en la mente a través de la repetición del pensamiento.
Esta afirmación explica por qué tantos hombres viven vidas pequeñas a pesar de tener sueños grandes, porque repiten más sus temores que sus posibilidades, más sus dudas que sus convicciones, más sus carencias que sus oportunidades. Sin darse cuenta, han entrenado su mente para obedecer pensamientos que nunca quisieron sostener. Esa es la fuerza peligrosa de la autosugestión. Funciona siempre, incluso cuando no la usas conscientemente. Cada pensamiento repetido, cada frase interna, cada imagen mental vuelve a programar tu destino sin pedir tu permiso. Pero cuando aprendes a usarla de manera intencional, la autosugestión se convierte en una herramienta de poder enorme. Empieza cuando tomas tu objetivo principal definido y lo conviertes en una afirmación clara, sencilla y emocionalmente poderosa. Empieza cuando repite ese objetivo no solo con la mente, sino también con la emoción. Empieza cuando, cada mañana y cada noche, vuelves a recordarle a tu subconsciente quién eres, qué quieres y hacia dónde te estás dirigiendo. Hill decía que la autosugestión es la agencia de comunicación entre la mente consciente y la subconsciente. Por eso, cuando repites tu propósito con convicción, estás sembrando en tu subconsciente la semilla del destino que deseas cosechar. Aquí aparece el punto crítico. La autosugestión no funciona si la repetición está vacía. No basta con decir yo puedo, yo soy capaz, voy a lograrlo. No basta con repetir frases si no hay emoción detrás. La emoción es lo que le da energía a la afirmación. La emoción es lo que abre el subconsciente. La emoción es lo que convierte palabras en programación interna. Por eso Hill insistía en que repitieras tus afirmaciones con sentimiento, con la misma intensidad con la que alguien defiende una verdad personal. Cuando la emoción y el pensamiento se encuentran, la mente acepta esa idea como una realidad, y cuando la mente la acepta, tu comportamiento comienza a cambiar sin que tengas que obligarte. Este es el poder real de la autosugestión. Modifica tu identidad antes de modificar tus circunstancias. Empiezas a pensar como alguien capaz. Empiezas a identificar oportunidades donde otros ven problemas. Empiezas a actuar con mayor seguridad, no porque tus resultados hayan cambiado todavía, sino porque tu mentalidad ya cambió. Y cuando la mentalidad cambia, la realidad sigue ese cambio como una sombra sigue a un cuerpo. La autosugestión también tiene otro efecto sorprendente. Neutraliza la duda. La duda desaparece no porque la elimina, sino porque la reemplazas. La mente no puede sostener dos creencias opuestas al mismo tiempo, así que cuando repites de manera consistente pensamientos de fe, claridad y propósito, terminas expulsando los pensamientos de limitación que antes gobernaban tu vida. La mente es un campo fértil, lo que siembras, crece. Por eso, cuando repites tus afirmaciones cada día, estás arrancando malezas internas y sembrando semillas nuevas que terminarán dominando tu paisaje mental. Aquí ocurre un fenómeno que Hill observará en todos los hombres exitosos. Cuando tu autosugestión y tu propósito se alinean, comienzan a llegar ideas nuevas, ideas que antes no existían, ideas que parecen surgir de una inteligencia más grande que tú. Hill lo llamaba inspiración, pero hoy lo conocemos como intuición elevada. Esta inspiración no aparece por azar. Aparece porque tu subconsciente, libre de ruido, puede finalmente comunicarse contigo. Aparece cuando la mente deja de escuchar viejas voces de miedo y empieza a escuchar nuevas voces de propósito. Entonces sucede algo aún más profundo. Comienzas a actuar desde tu futuro, no desde tu pasado. Ya no decide desde tus limitaciones, sino desde tu visión. Ya no te mueves desde lo que temes, sino desde lo que deseas construir. Ya no funcionas desde lo que fuiste, sino desde lo que estás dispuesto a hacer. Esta transformación ocurre porque la autosugestión creó una nueva identidad interna, y tu comportamiento externo siempre seguirá a tu identidad. Cuando llegas a este punto, cuando tu propósito se repite, tu emoción lo fortalece y tu subconsciente lo acepta, la llave maestra del éxito deja de ser un concepto y se convierte en tu naturaleza. Empiezas a operar desde un nivel mental en el que la duda ya no te controla, el miedo ya no te detiene y las circunstancias ya no deciden por ti. Empiezas a vivir desde el dominio interior, y ese dominio es el nacimiento del verdadero éxito. Una nueva identidad interna, y tu comportamiento externo siempre seguirá a tu identidad.
Cuando llegas a este punto, cuando tu propósito se repite, tu emoción lo fortalece y tu subconsciente lo acepta, la llave maestra del éxito deja de ser un concepto y se convierte en tu naturaleza. Empiezas a operar desde un nivel mental en el que la duda ya no te controla, el miedo ya no te detiene y las circunstancias ya no deciden por ti. Empiezas a vivir desde el dominio interior, y ese dominio es el nacimiento del verdadero éxito. La imaginación organizada, el taller invisible, donde la llave maestra construye tu futuro. Napoleon Hill afirmaba que la imaginación es el taller de la mente, el lugar donde todas las ideas son creadas antes de que puedan existir en el mundo físico. Es aquí donde la llave maestra del éxito comienza a dar forma a lo que todavía no existe. No hay logro, descubrimiento, proyecto, empresa o avance humano que no haya sido, antes que nada, una imagen interna sostenida por la mente de alguien que se atrevió a creer en lo que aún no podía ver. Y esta es la gran diferencia entre quienes generan resultados extraordinarios y quienes simplemente sobreviven. Los primeros imaginan su futuro antes de caminar hacia él, los segundos esperan que algo cambie antes de conceder permiso para imaginar. Hill distinguirá entre dos tipos de imaginación, la imaginación sintética y la imaginación creativa. La sintética combina ideas existentes. La creativa trae ideas nuevas, nacidas de la inspiración, de la intuición, de una inteligencia mayor que opera más allá de la lógica. Ambas son necesarias, pero es la imaginación organizada, la unión consciente de ambas, la que activa el mecanismo completo de la llave maestra. ¿Por qué? Porque una mente que imagina sin estructura se queda en fantasía, pero una mente que organiza su imaginación convierte esa fantasía en una dirección real, en un mapa, en un diseño que luego la acción puede materializarse. La mayoría de las personas no fracasan por falta de imaginación, sino por falta de organización. Tienen ideas, pero no dirección. Tienen deseos, pero no estructura. Tienen sueños, pero no disciplina mental para convertir esos sueños en imágenes claras, detalladas y emocionalmente sólidas. Hill explicaba que la imaginación, sin un propósito definido, es como un fuego sin oxígeno. Existe, pero no puede crecer. Por eso, cuando ya has establecido un propósito claro y has entrenado tu mente mediante la autosugestión, el siguiente paso es activar la imaginación organizada. Ver, sentir y construir mentalmente el futuro que deseas manifestar. Aquí comienza la parte poderosa. La mente no distingue entre una experiencia real y una experiencia imaginada con suficiente claridad emocional. Cuando visualizas tu futuro con detalle, tu subconsciente lo acepta como una posibilidad real, y cuando lo acepta como real, comienza a actuar en consecuencia. Cambia tus emociones, cambia tus decisiones, cambia tu nivel de energía, cambia tu tolerancia al riesgo, cambia tu forma de pensar, cambia tu disposición a actuar, cambia la manera en la que hablas, te comportas y te mueves ante el mundo. Esta transformación silenciosa es lo que Hill llamó el movimiento interno que precede a toda manifestación. La imaginación organizada te obliga a vivir desde tu futuro, no desde tu pasado. Te saca del territorio mental donde habitan tus limitaciones y te traslada a un territorio mental donde habita tu potencial. Y cuando operas desde ese territorio, tus acciones se vuelven más audaces, tus decisiones más estratégicas y tu dirección más clara. La mayoría toma decisiones desde el miedo. El hombre que domina su imaginación organizada decide desde su visión. Esa diferencia es la que separa a los grandes de los promedio. Un error común es pensar que la imaginación es solo soñar despierto. Pero Hill señalaba que la imaginación organizada no es fantasía, es construcción mental, no es escapatoria, es diseño, no es ilusión, es ingeniería espiritual. Es convertir tu mente en un arquitecto que diseña planos invisibles para la vida que luego construirás con acciones visibles. Es ver el edificio antes de colocar el primer ladrillo. Es sentir la riqueza antes de tenerla. Es caminar como un hombre exitoso antes de convertirse en uno. Es vivir con la identidad futura antes de que los resultados la confirmen. Esa es la esencia del éxito mental. Ser antes de tener. Cuando practicas la imaginación organizada todos los días,
empiezas a notar que tu propósito se aclara. Los detalles que antes eran borrosos se vuelven precisos. Las ideas que antes eran débiles se vuelven fuertes. Las emociones que antes te desviaban pierden fuerza. La visión empieza a convertirse en una imagen estable, poderosa, persistente, y cuanto más persistente es la imagen, más rápido se convierte en hábito mental, y cuando se convierte en hábito mental, el subconsciente se alinea. Cuando el subconsciente se alinea, la acción se vuelve inevitable, y cuando la acción se vuelve inevitable, el resultado se vuelve predecible. Aquí aparece la parte más profunda. La imaginación organizada eleva tu energía. Hill hablaba de la vibración del propósito, y la imaginación es lo que aumenta la intensidad de esa vibración. Cada vez que visualizas tu futuro con claridad, eleva la señal que estás enviando al mundo. Y el mundo responde, no de inmediato, no de forma mágica, pero responde. Porque la vibración de una mente decidida siempre atrae oportunidades a su altura. Un hombre sin imaginación organizada no puede verlas. Un hombre con imaginación organizada las reconoce aun cuando parecen pequeñas o escondidas. Y entonces sucede algo que Hill consideraba esencial. Tu visión empieza a guiarte incluso cuando no entiendes el camino. Tienes claridad sin tener todos los detalles. Tienes seguridad sin tener todas las respuestas. Tienes dirección sin tener todo resuelto. ¿Por qué? Porque la imaginación organizada te permite ver el destino antes de iniciar la ruta. Y cuando ves el destino, la ruta pierde su poder de intimidación. Lo desconocido deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio a explorar. La incertidumbre deja de bloquearte y se vuelve un espacio de creatividad. La duda se convierte en una prueba, no en un límite. Cuando la imaginación organizada se vuelve parte de tu rutina mental, tus acciones dejan de ser impulsivas y se vuelven estratégicas. Ya no reaccionas, sino que eliges. Ya no improvisas, sino que construyes. Ya no buscas aprobación, sino resultados. Ya no esperas que la vida te sorprenda, sino que tú sorprendes a la vida. La llave maestra se encuentra aquí su punto más alto, cuando la mente, la fe, la emoción, el propósito y la visión se unen en una sola dirección. Esa unión es lo que hace que la imaginación organizada no sea solo un recurso mental, sino una fuerza creativa, espiritual y práctica. El dominio personal. Cuando la llave maestra te conduce a controlar tu mundo interno y tu mundo externo. Napoleon Hill descubrió que la llave maestra del éxito no solo abre puertas externas, abre puertas internas que la mayoría de las personas nunca llega a tocar, porque antes de que un hombre pueda dirigir su destino financiero, profesional o espiritual, debe aprender a dominar su mundo interno, sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos, sus reacciones, su interpretación de la realidad. Hill observará que aquellos que lograron verdaderos resultados no comenzaron cambiando sus circunstancias, comenzaron cambiando su percepción, y esa percepción, una vez dominada, moldeó cada transición de su vida. El hombre común cree que su vida mejora cuando cambia su entorno. El hombre sabio entiende que su entorno cambia cuando él mejora. Esta inversión de lógica es lo que separa al que se queda en el mismo lugar durante años del que construye un destino completamente nuevo. La llave maestra, al activar el propósito, la fe, la autosugestión y la imaginación organizada, comienza a generar un nivel de dominio interno que trasciende cualquier circunstancia. No se trata de ignorar la realidad, sino de no ser gobernado por ella. Hill enseñaba que la mente que controla sus reacciones controla su destino, porque la reacción es la primera creación y la acción es la segunda. Cuando un hombre domina su mundo interno, sus emociones dejan de ser interrupciones y se convierten en información. Ya no actúa desde el impulso, sino desde la claridad. Ya no toma decisiones desde sus miedos inconscientes, sino desde su visión consciente. Ya no interpreta la vida desde la carencia, sino desde su propósito. Este dominio personal genera una transformación silenciosa pero poderosa. El hombre deja de vivir apagando fuegos y empieza a vivir creando caminos. Deja de moverte por urgencia y empieza a moverte por intención. Deja de reaccionar a su entorno y empieza a dirigirlo.
La mayoría de los hombres nunca llega a este punto porque confunden control con represión. Intentan reprimir emociones en lugar de comprenderlas. Intentan ignorar sus debilidades en lugar de transformarlas. Intentan evitar el conflicto interno en lugar de enfrentarlo. Pero Hill era claro: no puedes dominar lo que no estás dispuesto a observar. La llave maestra exige honestidad. Exige mirar dentro de ti, reconocer tus patrones, tus miedos, tus tendencias y tus límites, no para juzgarte, sino para conocer el terreno que estás destinado a conquistar. Porque no puedes conquistar un territorio si no lo conoces. Este dominio también transforma la manera en que ves los desafíos. El hombre sin dominio interno ve obstáculos donde hay oportunidades. El hombre con dominio interno ve oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Hill explicaba que cada desafío es un mensaje oculto, una instrucción que la vida usa para moldearte hacia tu siguiente nivel. El hombre sin dominio evita la incomodidad. El hombre con dominio la usa para fortalecerse. Por eso, cuanto más dominio personal desarrollas, más fácil se vuelve avanzar incluso en circunstancias difíciles. No porque la vida sea más suave, sino porque tú te vuelves más fuerte. Este nivel de dominio también te permite activar uno de los principios más profundos de Hill: la redirección mental. Cuando la mente entrenada se encuentra con una dificultad, no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me sirve esto? Ese cambio de pregunta destruye la victimización y activa la creatividad. Te obliga a pensar como un arquitecto y no como un sobreviviente. Porque el hombre que domina su mundo interno siempre está creando algo: una idea, una oportunidad, una solución, un camino, una posibilidad. Nunca se estanca porque su mente jamás se queda sin opciones. Y esa llave es el efecto más sorprendente de la maestra cuando domina tu interior: la imposibilidad mental del estancamiento. Pero el dominio personal no solo afecta las dificultades, también afecta tu presencia. Una persona con dominio interno transmite seguridad sin decir una palabra. Transmite claridad sin explicarse. Transmite fuerza sin imponerse. Transmite dirección sin forzar. Su energía habla antes que él. Su silencio pesa más que el ruido de otros. Y esa presencia es una de las herramientas más poderosas para influir en el entorno. Hill decía que la mente dominante siempre influye sobre la mente débil. Esto no es manipulación, es ley natural. Una mente firme estabiliza a los demás. Una mente insegura se desequilibra incluso con el viento más suave. Lo que pocos entienden es que el dominio personal no te vuelve rígido, te vuelves flexible. Te vuelves capaz de adaptarte sin mameluco, de persistir sin desgastarte, de avanzar sin perder tu paz, de decidir sin caer en la duda, de actuar sin depender de la motivación. Te vuelves un hombre que camina con intención y dirección, aún en medio de la incertidumbre. Y la incertidumbre deja de ser un enemigo porque ya no necesitas saber cada paso. Confías en tu capacidad para ajustar el camino mientras avanzas. En este punto, la llave maestra empieza a operar en su nivel más profundo. Te transforma en un creador consciente. Ya no eres víctima de la realidad, eres arquitecto de ella. Ya no esperas cambios externos, los provoca. Ya no buscas oportunidades, las generaciones. Ya no temas al futuro, lo diseñas. Ya no repites patrones heredados, los reemplazas con nuevas estructuras internas. Este es el momento en el que el mundo externo empieza a reorganizarse a tu favor, no por suerte, sino por sincronía, porque la vida siempre responde a un hombre que domina su mundo interno. El dominio personal es el punto donde la llave maestra deja de ser teoría y se convierte en poder. Donde el pensamiento se vuelve dirección, la emoción se vuelve fuerza y la acción se vuelve inevitable. Donde el hombre deja de ser un reflejo de sus circunstancias y se convierte en la causa de ellas. Ese es el verdadero éxito, no lo que obtienes, sino en lo que te conviertes. Duda, de actuar sin depender de la motivación. Te vuelves un hombre que camina con intención y dirección, aún en medio de la incertidumbre. Y la incertidumbre deja de ser un enemigo porque ya no necesitas saber cada paso. Confías en tu capacidad para ajustar el camino mientras avanzas. En este punto, la llave maestra empieza a operar en su nivel más profundo. Te transforma en un creador consciente. Ya no eres víctima de la realidad,
Eres arquitecto de ella. Ya no esperas cambios externos, los provoca. Ya no buscas oportunidades, las generaciones. Ya no temas al futuro, lo diseñas. Ya no repites patrones heredados, los reemplazas con nuevas estructuras internas. Este es el momento en el que el mundo externo empieza a reorganizarse a tu favor, no por suerte, sino por sincronía, porque la vida siempre responde a un hombre que domina su mundo interno. El dominio personal es el punto donde la llave maestra deja de ser teoría y se convierte en poder, donde el pensamiento se vuelve dirección, la emoción se vuelve fuerza y la acción se vuelve inevitable, donde el hombre deja de ser un reflejo de sus circunstancias y se convierte en la causa de ellas. Ese es el verdadero éxito, no lo que obtienes, sino en lo que te conviertes. La fuerza invisible. Cuando la persistencia conecta la llave maestra con tu destino. Napoleon Hill descubrió algo que muy pocos están dispuestos a aceptar. La diferencia entre el hombre que alcanza su mayor potencial y el que queda detenido no está en su inteligencia, ni en su educación, ni en sus recursos, sino en su persistencia. No una persistencia forzada, desesperada o basada en la obsesión, sino una persistencia tranquila, disciplinada, sostenida. Una persistencia que no necesita demostrar nada porque ya está alineada con la certeza. Esta persistencia es la fuerza invisible que conecta la llave maestra con los resultados visibles. La mayoría de las personas abandonan demasiado pronto. Se rinden al primer obstáculo, al primer retraso, a la primera decepción, a la primera voz externa que cuestiona su visión. Piensan que la dificultad significa que no están destinados a lograrlo. Pero Hill entendió lo opuesto. La dificultad aparece para diferenciar a los que quieren algo de los que están dispuestos a convertirse en alguien. La molde dificultada, la dificultad de purificación, la dificultad de preparación. La dificultad la prueba la validez del propósito y la madurez del carácter. La persistencia no se usa para vencer el obstáculo, se usa para vencer a la versión antigua de ti que no estaba lista para sostener el éxito. Cuando ya has definido tu propósito, entrenas tu mente con autosugestión e imaginación organizada y desarrollas un nivel alto de dominio personal, llega la etapa donde la persistencia se vuelve tu identidad. Ya no persistir por obligación, sino porque ya no sabes vivir de otra manera. No te mantienes firme porque todo está claro, sino porque tu fe interna es más grande que tu incertidumbre. No sostienes tu camino porque la vida sea fácil, sino porque dejaste de negociar contigo mismo. Este es el punto donde la llave maestra se vuelve irreversible. Es el punto donde tus decisiones silenciosas empiezan a tener más poder que los ruidos externos. La persistencia produjo algo que Hill llamaba madurez del deseo. Significa que tu objetivo deja de ser un impulso motivacional del momento y se convierte en un compromiso interno que permanece incluso cuando desaparece la inspiración. Este deseo maduro no es emocional, es espiritual. No fluctúa con tu estado de ánimo porque vive por encima de él. Es el tipo de deseo que sigue avanzando en silencio, aun cuando nadie te aplaude, nadie te ve y nadie te reconoce. Es el tipo de deseo que construye imperios en la oscuridad. Cuando la persistencia madura se instala en tu carácter, ocurre un fenómeno que cambia la vida. Las excusas dejan de tener espacio. Dejas de justificar, dejas de posponer, dejas de negociar con la comodidad. Dejas de esperar un mejor momento. Dejas de dejarte arrastrar por emociones inestables. Dejas de actuar según la duda y comienzas a actuar según la decisión. La persistencia limpia el ruido mental porque te obliga a seguir avanzando incluso cuando tu mente intenta frenarte. En este nivel, la voluntad supera a la emoción, la visión supera al miedo y el compromiso supera a la confusión. Hill decía que la persistencia es para el carácter lo que el carbón es para el acero. Sin presión no hay fortaleza, sin repetición no hay transformación, sin constancia no hay crecimiento, sin disciplina no hay éxito. Esta ley es universal. Funciona en la mente, en el espíritu, en la emoción y en el dinero. Nada grande se sostiene sin la capacidad de continuar cuando otros se detuvieron, y esta capacidad solo se desarrolla cuando usas la llave maestra con el tiempo, no solo con inspiración. La persistencia también genera otra consecuencia profunda: atraer aliados invisibles. Hill hablaba de
la mano de la inteligencia infinita, una fuerza que ayuda a los hombres que no abandonan su propósito. No importa el nombre que le pongas, destino, Dios, fe, energía, intuición, sincronía. Lo importante es que opera a favor del hombre que se mantiene firme. Empiezan a aparecer oportunidades inesperadas, coincidencias exactas, personas claves, ideas nuevas, intuiciones precisas. Y no porque estés presionando, sino porque estás alineado. La persistencia envía una señal al universo. Estoy listo, y la vida responde con recursos, caminos y puertas que antes estaban cerradas. Aquí llegamos al punto culminante de esta parte. Cuando la persistencia se convierte en identidad, la derrota se vuelve temporal. No importa cuántas veces caigas, porque la caída ya no tiene el poder de definirte. Ya no te identificas con el fracaso, sino con la capacidad de levantarte. Ya no temes equivocarte, porque entiendes que cada intento te acerca más a tu destino. Ya no ves la pérdida como un castigo, sino como entrenamiento. Ya no interpretas los retrasos como negaciones, sino como preparación. El hombre que persiste nunca regresa al punto de partida, porque aun cuando retrocede, lo hace con una mente más fuerte, una visión más clara y un carácter más firme. Cuando llegas a este nivel, la llave maestra deja de ser un concepto que estás intentando aplicar y se convierte en la fuerza principal que dirige tu vida. Tu propósito está claro. Tu fe está activa, tu mente está programada, tu visión está organizada, tu energía está elevada, tu dominio personal está sólido y tu persistencia está madura. En ese estado, el éxito deja de ser algo incierto y se convierte en una consecuencia inevitable. En este punto, el hombre ya no pregunta, ¿lograré esto? Porque ya sabe que la respuesta es sí. La única pregunta que queda es, ¿qué tan grande estoy dispuesto a ser para sostenerlo? Ese es el comienzo del verdadero destino.